Ahí están viendo la cara de Alberto Nisman, muerto entre el 17 y el 18 de enero del 2015. Su denuncia contra la expresidenta y parte de su gobierno y referentes, no, ex piqueteros y referentes de la comunidad de Irán en la Argentina, nunca se había movido, nunca había avanzado por presión del gobierno acá. Hay novedades además de esto, de cómo fueron esas presiones, pero termina la feria judicial y se va a empezar a investigar la denuncia de Alberto Nisman, la denuncia que él había hecho. La de su muerte también, pero hoy vamos a hablar de cómo se va a reactivar la denuncia de Nisman con el señor Nacho Otero. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, esto acaba de suceder, es algo de lo cual el juez federal Ariel Lijo acaba de firmar un documento en donde delega la investigación de la denuncia que había hecho el fiscal Nisman antes de morir en la Fiscalía de Gerardo Policita. Es decir, el fiscal Policita ahora tiene toda la instrucción. Es la persona que lleva adelante toda la investigación, tiene absolutamente luz verde por parte del juzgado para poder hacer todas las medidas que él considere. En su momento, Policita había ordenado 50 medidas de prueba, claro, entre las que había allanamientos, cruce de llamados, había también nuevos requerimientos de información. Muchas que eran porque a él le tocó la denuncia, claro, propia de Nisman, después el juez Rafecas la desestimó, pero muchas de las denuncias, de las medidas de prueba que había en su momento, cuando hay que destacar, era todavía presidenta Cristina Fernández, sí, y Policita solicitó esas medidas con Cristina Fernández siendo presidenta, ¿no? Algo para destacar. Sí, que digamos, es importante eso, cómo fue el devenir de aquella denuncia. Claro, Nisman bueno, hace la denuncia. Se la presenta al hijo primero porque el hijo tenía la investigación, la presenta directamente en el juzgado del hijo, tenía la investigación de las irregularidades en la investigación de la AMIA, donde, por ejemplo, claro, tenía que investigar el accionar de jueces como Galeano, ¿no? En su momento. Claro, el hijo tiene una causa que ya está elevada a juicio oral, que es el encubrimiento en la investigación de atentado a la AMIA, y que llegaba hasta un punto, hasta una época determinada. Por eso Nisman lo que hace es le presenta al juez Lijo porque entiende que esta es otra fase del encubrimiento, claro, en la investigación por la verdad de ese atentado, y por eso lo suma ahí, claro, pero después... Lijo dice, esto es algo nuevo. Completamente distinto a lo que yo estoy investigando, es una nueva etapa, entonces la manda a la... Antes de eso, vamos a hacer una pausa, hubo muchas presiones por parte del gobierno anterior, de Cristina Fernández. No, o sea, hubo muchas presiones a la justicia en ese momento para que la causa... Digámoslo. Directas, con incluso operadores del gobierno, para que la causa se desestime. Hubo en todos los momentos pedidos directamente que hablaban de que el deseo de la expresidenta era que esa causa se desestime. Hablaban. Okay. Y después, Lijo, esa causa, como entiende que es algo nuevo, la manda a la Cámara Federal. En la Cámara Federal se hace sorteo y le toca a Rafecas. Sí, Rafecas con Policita. Te interrumpo un segundo. Nisman había presentado esa causa en lo del hijo, tal vez porque tenía más pruebas de encubrimiento del gobierno de las que se conocen hasta ahora. Sí. Tal vez tenían más pruebas de encubrimiento que no tenían que ver solo con el pacto con Irán. Ahora Policita va a tomar... Policita, ¿qué hace? Cuando está en ese momento cae en el juzgado de Rafecas, Rafecas después la desestima, las presiones continuaron también sobre la justicia en aquel entonces de exfuncionarios del gobierno nacional, pero Policita siguió adelante y hizo las medidas de prueba. Dentro de esas 50 medidas de prueba se encuentran algunas de estas que son declaración de Alberto Fernández, Rafael Bielsa, ex canciller, Jorge Tayana, ex canciller, y vicecanciller, García Moritán, ex canciller también, vicecanciller, parte de la Cancillería, el periodista Gabriel Levinas, compañero nuestro. Que es autor del libro La ley bajo los escombros. Aparte que ha investigado muchísimo el caso de la AMIA. La AMIA desde el inicio hasta digitalizó la causa en su momento. Y otra vez este nombre, Antonio alias Jaime Estiuso, cuya declaración han publicado aquí en TN Central. Además hubo otras medidas de prueba que allanamientos a los domicilios de Lía, Esteche, Khalil, Lima y Bogado. Que fue fiscal de la AMIA, y Alan Bogado, un supuesto espía del gobierno cano. Sí, dos datos fundamentales, digamos. La denuncia de Nisman, acuérdense, fue los primeros días de enero de 2015. Pasaron 2 años.
En aquel contexto, aparte fue después de la muerte de Nisman, que él abre la investigación, pide abrir la investigación. Dice, abro la investigación y pido todo esto. Esto nunca llegó ni siquiera a empezar. Nada. Porque el juez hizo, digamos, lo que decidió el juez Rafecas en ese entonces fue que no había, digamos, no había delito acá, no era inexistencia de delito, cerró la causa. Esto después atravesó un montón de instancias judiciales, por eso pasaron 2 años y recién estamos con esto otra vez. Exactamente. 2 años hasta que a fines del año pasado la Cámara de Casación resuelve, después de todas las apelaciones, las idas y vueltas, porque hubo, digamos, con hechos nuevos, reaperturas. Sí, argucias legales. Un montón de pasos de los que imputados, ¿no? permitieron que hoy esta causa finalmente se investigue, porque lo que está empezando a pasar ahora, es que ahora, recién, lo que va a pasar mañana nunca pasó. Después se empieza a investigar. Sí, lo que había pasado también es que el fiscal Bonadio, después de un audio que pasó, difundió Radio Mitre, en el que Timerman le decía a la comunidad, a un dirigente de la comunidad judía, bueno, ¿con quién querés que hablemos? Si los iraníes pusieron la bomba, no es textual, pero es casi textual. Hablaba con Guillermo Borger, que era ex titular de DAIA en su momento. Sí. Bonadio abrió una causa sobre traición a la patria basada en ese audio, tomando muchas también de estas medidas de prueba que sí se efectuaron en aquel momento, como por ejemplo una declaración de García Muritán, que dijo, como ex vicecanciller K, que el memorando era un pacto, una aberración jurídica y que tenía que ver con el encubrimiento, ¿no? Ahora, esto es muy importante lo que... Esto es importante porque dentro de las medidas que pidió Polillita estaba precisamente esta, que Interpol indique si las bajas o altas de las alertas rojas de prófugos y requeridos por la justicia a nivel internacional y que son de la órbita de Interpol, requiere de la orden de un juez. ¿Qué está preguntando acá Polillita? ¿Podían con el memorándum negociar la baja de las alertas rojas, que en muchos casos son funcionarios actuales del gobierno de Irán, como por ejemplo incluso u otros profesores y personas veneradas, como Moshen Rabbani, que da clases de islamismo en la Universidad de Qom, una de las ciudades más sagradas de Irán y de toda la cultura islámica? ¿Podía negociarlo directamente el gobierno sin tener que pasar por la justicia y poder así contar lo que plantea Nisman como hipótesis de que Irán buscaba, el objetivo final era la baja de las alertas rojas? Bueno, también va a pedir otras medidas de prueba, pero estamos en comunicación con uno de los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, que es Mariana Boninsky. ¿Qué tal, Boninsky? Aquí Lucena Geuna, Ignacio Otero y Nicolás Guiñas, que lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bien. Bueno, usted participó de la decisión de que finalmente se investigue la causa Nisman. ¿Qué piensa al respecto? Y cómo ve, bueno, que finalmente se empiece a analizar lo que Nisman dejó escrito antes de morir. Bien, muy completo el informe que estuve escuchando sobre cuáles eran los antecedentes del caso, 2 desestimaciones de denuncia en primera instancia, 2 en segunda instancia. Un dato nuevo, que es que la DAIA se presenta como pretenso querellante y pide ser parte, se considera víctima, que es un dato nuevo que no existía en la primera desestimación de la denuncia, y que considera que como hay impulso del fiscal frente a una hipótesis delictiva, la DAIA quiere formar parte de todas esas medidas de prueba. Este es un dato que antes no existía. Después está ese audio con el presidente de la AMIA y está el memorándum con Irán, que fue definitivamente declarado inconstitucional. Un poco en las medidas de prueba se apunta, bueno, ¿cuáles eran esas normas generales? ¿Cómo se manejaban las altas y bajas, como bien adelantaron? ¿Y cómo era en el caso particular? Es decir, en este caso en particular, ¿qué antecedentes, qué posibilidades? Sí, pues el memorándum en un momento no habla particularmente de un posible escenario que permitiría que se caigan las alertas rojas o no. Es que exactamente, como es algo que es nuevo, que es novedoso, hay que explicar ese funcionamiento y de qué forma puede impactar o no en la hipótesis que está planteando el fiscal denunciante. En este marco es que consideramos que era prematura esa decisión, que además tiene otras medidas de prueba que se incorporan con posterioridad a la denuncia. Hay declaraciones de Lilita Carrió, hay declaraciones de Graciela Ocaña, donde presentan también prueba. Hay un pedido para que se le dé intervención a la FIA porque hay funcionarios públicos, en fin, una serie de medidas que mañana, digamos que a la vuelta de la feria judicial, es cuando el juez que salió desinsaculado, porque se han apartado a los jueces intervinientes justamente para garantizar
la imparcialidad del nuevo juzgador. 2 veces un juez de primera instancia y Cámara dicen no hay delito y la Cámara ordena que hay que investigar, bueno, que sea un nuevo juez por sorteo, y así fue que salió el juez Lijo. El juez Lijo mañana tiene distintas opciones. La investigación empieza mañana, después de 2 años, como adelantó Luciana Geuna, y las opciones que tiene el juez son hacer él las medidas de prueba que ya adelantó el fiscal y algunas de las cuales también ya adelantó la DAIA en la instancia de casación, delegar la investigación en el fiscal. Sabemos que hay medidas de prueba que las puede hacer el fiscal y hay otras que solamente son facultades del juez, como las medidas que tienen que ver con allanamientos, indagatorias. Hay que ver qué es lo que el juez hace, si delega o no delega, o eventualmente si delega espera a que se produzcan las pruebas. Todas estas son variantes que se van a empezar a dilucidar mañana, 1 de febrero, la vuelta a la feria judicial. Borinsky, ¿cómo le va? Buenas noches. Le hago una pregunta. Ustedes decidieron efectivamente que se reabra esta investigación después de 2 años. Ahora, en estos 2 años hubo repetidas veces opiniones de un juez de primera instancia y una Cámara diciendo que acá no había delitos. Y para ustedes esto está tan claro, era tan obvio que acá como mínimo era prematuro no investigar. ¿Qué es lo que cree que pasó en esas otras instancias? A ver, en mi caso particular, yo en las anteriores intervenciones de la Cámara de Casación no estuve. Yo solamente intervine en esta ocasión en la sala primera, porque yo soy juez de la sala cuarta, y por un tema de suplencias me tocó intervenir a mí en la sala primera, y yo era la primera vez que veía la causa. De hecho, la causa ingresó en noviembre, se hizo la audiencia el 19 de diciembre, y se dictó el fallo el 29 de diciembre. Digamos que esa fue mi intervención, y yo veo la foto para atrás de lo que pasó 2 años para atrás, y veo que las decisiones adoptadas son prematuras, porque hay una hipótesis delictiva, hay un pedido del fiscal y hay un fallo que a su vez fue confirmado 2 veces, que de alguna forma lo que pretende hacer es exigirle a una denuncia lo que se le podría exigir a una sentencia con un grado de certeza mucho más alto, como puede ser un procesamiento o una condena eventualmente. Entonces consideramos que siendo que esa hipótesis de denuncia era verosímil y que había prueba por producir, y que se había escuchado la voz de la Procuradora del Tesoro, que había dado toda una versión que ella consideraba la adecuada, pero no se había escuchado a la otra campana, que es la del Ministerio Público Fiscal, y que se agregaba también la DAIA. Consideramos que era un fallo prematuro y que debía iniciarse la investigación ya, que eso fue lo que decidimos con nuevos jueces y por eso decidimos el apartamiento. Yo no puedo hacer especulaciones sobre lo que pasó antes porque no intervine. O sea, yo a partir de que tomo intervención veo la foto y actúo y tomo la decisión que del fallo que salió el 29 de diciembre. Ahora, lo que sí les pasó a ustedes justamente antes de tomar esta decisión, este fallo, fue que intempestivamente y adelantándose al tiempo se cambió la composición de la sala que ustedes integraban. De hecho, ahora no la integran más. Detrás de aquella decisión, ¿usted ve alguna influencia política, algo que tenga que ver justamente con este expediente, con la presión sobre este expediente? En este expediente la audiencia se pudo llevar a cabo, fue el 19 de diciembre y pudimos sacar el fallo. Es cierto que veníamos tomando intervención en la sala primera desde principios del año 2016 y bueno, la mayoría del cuerpo consideró que ya había sido suficiente el tiempo que nos veníamos desempeñando en la sala primera, no solo en esta causa, sino también en otras causas, porque no es la única causa que está en la sala primera de la Cámara de Apelación Penal. Y bueno, esa fue la voluntad, y bueno, el Consejo de la Magistratura convalidó esa decisión, y sí, efectivamente cambió la composición. Estamos hablando de suplentes, los jueces definitivos, el concurso todavía no ha concluido, no se han designado los jueces. Borinsky, le comento que nosotros acabamos justo de adelantar que la decisión ya está firmada del juez Lijo de delegar la investigación en el fiscal Gerardo Polillita y quería preguntarle, bueno, ¿qué le parece esta decisión que va a entrar en vigencia a partir de mañana cuando el fiscal vuelva de la feria y ya se ponga a trabajar, según tenemos entendido y según tenemos algunas informaciones, ya directo en la causa del fiscal Nisman? Bueno, era como, yo la verdad no lo sabía, era una de las opciones que yo justo había comentado previamente, 5 minutos antes. Es una de las opciones que da el Código Procesal Penal,
El juez en algunas ocasiones delega la investigación en el fiscal para que el fiscal acopie la prueba y para que las decisiones que tengan que ver con algún nivel de medida de coerción personal o procesal las pueda tomar él. Es una forma tal vez a veces que se adopta, es una práctica en las causas de delegar la investigación para este tipo de medidas. Estamos hablando de las medidas que implican declaraciones testimoniales, cruces de llamados telefónicos, ingresos y egresos de migraciones. Medidas básicas. Recopilar todos los antecedentes vinculados con la discusión parlamentaria, taquigráfica, del memorándum. Es decir, toda aquella prueba que ingresa al expediente, que tiene control y que puede reproducirse nuevamente. Y las medidas que tienen algún nivel de coerción, como algunas de las que ustedes mencionaron, esas sí siguen siendo potestades del juez. Boriski, ¿es una práctica? Sí. Sí. No, la última... Bueno, es lo que ha sucedido, que era una de las posibilidades. Sí. La última pregunta, dijo usted, bueno, que tuvo la oportunidad de leer la denuncia de Nisman. ¿Era sólida la denuncia? A ver, en el grado en el cual nosotros nos encontramos, usted sabe que como juez no puedo ir más allá, porque si yo dijera algo que tengo que analizar en una etapa posterior y adelanto mi opinión, eso eventualmente es considerado prejuzgamiento y es causal de apartamiento. Lo que teníamos que analizar nosotros no es si era sólida o no, si era verosímil, si era una hipótesis que tenía entidad frente a las medidas que pidió el fiscal para abrir una investigación. Nosotros ese aspecto lo dimos por cierto y por válido, y debía efectuarse con la celeridad que el caso impone y con magistrados para garantizar la imparcialidad de quienes deberían llevar adelante la investigación. Ese piso consideramos que sí, que estaba acreditado, que estaba verificado y que debía llevarse adelante, y fue lo que fallamos el mes de diciembre pasado. Le agradezco muchísimo la comunicación, Mariana Boriski, juez de casación penal de la Cámara, bueno, uno de los que decidió que debía investigarse la denuncia del juez Nisman, que se reactiva mañana, Nacho. Sí, está Policita de vacaciones, se enteró hace poco de lo que estaba sucediendo, y ya mañana, según tenemos entendido, ya se pone a trabajar de lleno en la causa que la instrucción le quedó a cargo después de esta medida del juez federal Ariel Lijo. Gracias, Nacho. A ustedes. Gracias.